Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos, poder empezar juntos la mañana. Gracias por elegir este espacio. Gracias por permitirme ser yo quien los acompaña en el inicio del día con toda la información importante. Lamentablemente, empezamos con esto espantoso que ocurrió en Teotihuacán, en la zona arqueológica, donde un tipo mató a una turista canadiense y luego se quitó la vida. Hay 13 personas, todas extranjeras, lesionadas, heridas, entre ellas 2 menores de edad. Tendremos la información de lo ocurrido allí en Teotihuacán y, bueno, pues la situación hasta este momento. La Fiscalía de la Ciudad de México reveló más información del feminicidio de Edith Guadalupe, asesinada luego de ir a una supuesta entrevista en la Ciudad de México. 3 funcionarios fueron separados del cargo por corrupción en el caso. Y el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y más de 100 colectivos de búsqueda. Le entregaron una carta a este funcionario de Naciones Unidas para reconocer la crisis de desapariciones en México. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación, de más restricciones para las visas. 75 personas vinculadas al cártel de Sinaloa no podrán entrar a la Unión Americana para debilitar la estructura fronteriza criminal. La Fiscalía de Chihuahua precisó que los 2 agentes de la embajada estadounidense que murieron en un accidente no participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio, no. Estaban haciendo labores de capacitación, estaban enseñándoles cómo usar drones, por eso no le avisaron al gobierno federal. Y la presidenta recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, como parte de los trabajos previos al TEMEC. Hubo un énfasis en el posible acuerdo sobre acero, aluminio, coches. Hubo el horror que llegó pues a un lugar no solamente histórico, no solamente con una gran importancia cultural, incluso para algunos pues con una gran importancia espiritual. Esto ocurrió en Teotihuacán, en esta zona arqueológica bellísima, cercana al Valle de México. Llegó un tipo armado y desde lo alto de la pirámide de la Luna, ahí la imagen, ahí vemos al agresor, subió a la pirámide de la Luna y se puso a disparar. Aquí vemos ya los equipos de emergencia atendiendo a los heridos. Imagínense la dificultad para bajar a las personas heridas desde la cúspide de esta pirámide. El agresor, como le digo, disparó y mató, lamentablemente mató a una turista, una mujer canadiense. Hirió a 13 personas, entre ellas 2 menores de edad. Y después de todo eso, se quitó la vida. Si son balas de salva, nada más para... Sí, pero no es plomo, porque así no suena el cohete. No. Así fue el momento del ataque. La identidad del atacante, Julio César Jasso, de la Ciudad de México. Su identificación, ahí está, fue encontrada en la zona del tiroteo. Y bueno, pues se ha hablado mucho sobre la ropa que llevaba, una playera tipo Natural Selection, que, ojo, hace referencia directa a esa misma prenda o la misma playera que usó Eric Harris, uno de los autores de la masacre de Columbine en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? Fue hace 27 años este tipo que, disparó indiscriminadamente en la Unión Americana, una masacre que incluso llegó a las salas de cine
y ha tenido a muchos imitadores. Y bueno, pues están revisando si hay una conexión entre ideológica, digamos, o en la motivación entre el agresor de ayer y el de aquel entonces en Columbine. El fiscal mexiquense dio más detalles esta mañana. Realmente y pericialmente una mochila en su poder que, a la par del arma de fuego que le fue encontrada y una arma punzocortante que de marca Smith & Wesson, había 52 cartuchos útiles del calibre .38 especial en una bolsa de plástico que en todo momento de la agresión portó en una de sus manos a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad. Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999. Con respecto al arma de fuego, se trata de una pistola revólver calibre .38 especial con matrícula C90673 con 6 alveolos que tenía en su interior 2 cartuchos sin percutir y 1 percutido. Se tiene y se presume que por la forma en que los indicios fueron encontrados, tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en 2 ocasiones para accionarlo en contra de sus víctimas. Luego de la agresión, aseguraron esa arma que ya veía usted detalladamente cómo era, también un cuchillo, cartuchos, llegó la Guardia Nacional, llegó todo mundo, autoridades de los 3 niveles de gobierno. Ya la Fiscalía General anunció una investigación, los peritos de la Fiscalía Mexiquense, pues acudieron a la zona. Esta mañana, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, dijo que el atacante actuó solo y habló, pues, de cómo murió. A las 11:30 tenemos el arribo de personal de la Guardia Nacional. Cuando llega personal de la Guardia Nacional, como es de conocimiento público y algunas imágenes ya circulan, el presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de la Guardia Nacional, repelen esta agresión, el agresor es lesionado en una pierna y posteriormente a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria. El Gabinete de Seguridad informó que 5 de los lesionados ya fueron dados de alta. Hay 8 que siguen hospitalizados, todos son extranjeros. 6 estadounidenses, 3 colombianos, 2 brasileños, un canadiense y una rusa. 7 resultaron heridos por los impactos de bala. Los demás, pues fue por crisis nerviosa y por las fracturas. Imagínense, ante los balazos y el susto y la desesperación por huir en un lugar como ese, de escalinatas complejas, pues quisieron escapar y se cayeron y se lastimaron. La presidenta Sheinbaum lamentó los hechos, dijo que está en contacto con las embajadas, instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, calificó este acto como algo horrendo y agradeció la rápida respuesta del canciller Roberto Velasco. El embajador de Canadá, Cameron McKay, dio también sus condolencias. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que la zona arqueológica va a estar cerrada hasta nuevo aviso. Dicen los visitantes que no hay revisiones al momento de acceder al lugar. ¿Quién está a cargo de la seguridad en Teotihuacán? ¿O quién estaba? Porque seguramente va a haber cambios luego de lo ocurrido. Bueno, pues estaba a cargo de la seguridad allí en Teotihuacán la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Claramente no revisaban. Un tipo entró con un arma en su mochila y nadie se dio cuenta hasta que empezó a disparar. Ya que menciono esa mochila, se ha informado por parte de la Fiscalía Mexiquense lo que este agresor llevaba al interior de su mochila y bueno, pues además de armas blancas y bueno, celulares, etcétera, distintos objetos. Resulta que sí, llevaba algunos manuscritos que
están relacionados con hechos violentos y que, bueno, pues hacen sospechar que efectivamente esto pudiera estar inspirado en otros actos de violencia, otros tiroteos, otros ataques como el de Columbine en los Estados Unidos. Sí, el agresor, bueno, pues había escrito con respecto a esos tiroteos en la Unión Americana que atrajeron la atención internacional. Pero déjeme ir a esto que dio a conocer ayer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Nuevos detalles, perdóneme, de más violencia, el feminicidio de Edith Guadalupe. Esta joven que fue a una entrevista laboral en un edificio en la Ciudad de México y no salió. Su cuerpo fue localizado ahí mismo gracias al esfuerzo de sus familiares que no solamente investigaron, sino que actuaron, bloquearon calles. Ahora se sabe que el vigilante del edificio, presunto responsable del crimen, desconectó el sistema de cámaras 20 minutos antes de que Edith llegara. Él también les dijo a sus familiares que Edith no estaba ahí. Los primeros testimonios apuntan a que este guardia bueno, pues está involucrado en el ataque, mientras que el otro vigilante, el del segundo turno, lo vio limpiar la caseta el mismo día en que Edith se presentó. De hecho, una trabajadora de limpieza explicó que encontró la cartera de Edith en el bote de basura en una zona donde solo ella, que limpia, y los vigilantes tenían acceso. Esto es lo que permitió a la Fiscalía ejecutar una orden de captura contra Juan Jesús, el portero, el vigilante. Las autoridades, como sea, no han acreditado si existía una relación entre la víctima y el presunto feminicida. Tampoco se ha corroborado que haya habido otras ofertas de trabajo. Que es probable que la víctima haya sido atacada en el piso superior de la caseta y que el cuerpo de Edith fue arrastrado o lanzado por la escalera interna de la caseta. El imputado presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, consistentes con la dinámica de lesiones que se observó en el cuerpo de Edith. La fiscal también explicó que la bolsa de Edith y un desarmador fueron encontrados en un registro ahí de drenaje. Su celular estaba en la zona de medidores de luz de una de las torres del edificio, o sea que sus cosas estaban por todos lados. Sobre las acusaciones de corrupción, admitió que sí hubo omisiones, un retraso de 15 horas para que el personal de la Fiscalía llegara al edificio, así que ya suspendieron a 3 agentes mientras se desarrolla la indagatoria. Se trata de un ministerio público quien no dio la información sobre el domicilio. El policía de investigación que atendió de inicio a las familias en el primer turno y un segundo policía de investigación del siguiente turno. Bueno, pues ahí está. Después de que los propios familiares hicieron el trabajo de las autoridades y exhibieron su incapacidad o su falta de voluntad para actuar, pues ya corrieron entonces a algunos funcionarios. El video que muestra a un tipo presuntamente acosando a otra mujer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora existe la sospecha de que en ese edificio no solamente ocurrió esta agresión en contra de Edith, sino la posibilidad de que, bueno, pues sea un modus operandi en ese lugar. ¿Por qué? Por esta imagen, insisto, de lo ocurrido en el elevador de ese edificio. Un tipo acosando a una mujer, primero se le acerca así al cuello, luego en otro momento le acerca muchísimo la mano. Ahí está el momento al que hago referencia y entonces la fiscal dijo que no está relacionado con el feminicidio de Edith, que ese tipo, el del acoso, no estuvo el día de los hechos, pero anunció que se va a ampliar la investigación para determinar si hay otro tipo de delitos como trata de personas en ese inmueble. No olvidemos que, bueno, pues también está el testimonio de otra joven que asegura le ofrecieron trabajo en ese mismo edificio y le pidieron acudir sola y sin identificación. Ya logramos no nada más identificar a este sujeto, quien ya tiene nombre y apellido, ya se le contactó, ya está siendo entrevistado. Tenemos también identificado cuándo estuvo este sujeto en el edificio, él reside ahí con su esposa.
La presidenta lamentó este fallecimiento, dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México debe hacer una investigación científica para resolver el caso. Hubo un nuevo golpe al cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado estadounidense anunció que no les dieron visa a 75 personas vinculadas a esta organización. Operadores, familiares, socios, para que no entren a su territorio y para debilitar a su estructura. Y mientras tanto, el Chapo Guzmán, que está en prisión allá, está aprovechando el tiempo para aprender inglés y ya hasta pudo escribir una carta en inglés dirigida a la Corte de Brooklyn para que por favor le permitan recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y ya de paso solicitó, imagínense, que lo extraditen a México. Bueno, mientras él aprende inglés, en Sinaloa sigue la violencia luego de esta traición por parte de sus hijos, los chapitos, a los mayos. Pues Sinaloa está en medio de la inseguridad. Nada más en Escuinapa han matado a 5 policías municipales en 20 días. Así que los elementos entraron en paro, exigen seguridad y pues un incremento salarial. El gobierno de Estados Unidos ya inició el proceso para deportar al empresario Rafael Saga. Está acusado de cometer un fraude de más de 5,000 millones de pesos en contra del Infonavit. Hay una orden de aprehensión por fraude contra Banco Actinver. Este señor arrestado el 11 de abril por agentes de ICE en Florida por un tema migratorio, pero claramente sus problemas acá con la justicia son mucho mayores que eso. Y nada más escuche esto que pasó en Sonora, toda una contingencia ambiental en el sur de ese estado porque un tráiler con sulfato de aluminio cayó y contaminó el agua en el Canal Alto. Así que está prohibidísimo. Bueno, la sugerencia, obviamente, para la población es que no consuman agua de ese cuerpo de agua porque las posibilidades de intoxicarse son altísimas. Y bueno, sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, ayer la presidenta dijo que el órgano de control de Pemex y la Fiscalía General están investigando la omisión y negligencia de funcionarios. Van a crear un observatorio para vigilar de forma permanente posibles derrames y actuar con oportunidad para que no les vuelva a pasar esto que les pasó, ¿no? Que 2 meses después confirmaron que sí, el derrame era de ellos, pero el personal operativo no le informó al director. Casi la media, Irán. Nos arrancamos con la información en Vámonos. breve, Pau. Vámonos porque en Chiapas asesinaron a balazos a Noé Alejandro López, integrante de la comunidad LGBT y ganador de varios certámenes de belleza. Organizaciones civiles exigen justicia. Y son ya 10 las personas fallecidas por el ataque armado en un bar de Ayala, en Morelos, el sábado. Hasta el momento no hay detenidos. En más información del país, fue reportada la desaparición de 7 hombres, todo esto en Atenango del Río, en Guerrero. Aparentemente, esas víctimas regresaban de trabajar el sábado cuando fueron interceptados por hombres armados. Dueños y trabajadores de bares y restaurantes del Estado de México bloquearon el periférico para exigir la reapertura de sus negocios. Dicen que el operativo Atarraya no los deja abrir y están perdiendo dinero. Y ahí mismo, pero en Huixquilucan, autoridades federales decomisaron más de 140 vacunas falsas de VPH, neumococo y sarampión. Hay 2 detenidos. La presidenta confirmó que el domingo 26 de abril se va a inaugurar el tramo del tren suburbano Lechería AIFA. Ya están en periodo de pruebas. Por su parte, la Profeco, informó que al menos 2,000 pasajeros fueron afectados tras la cancelación de 34 vuelos de Magni Charters. Pfizer celebró 75 años en México, consolidándose como un pilar en la salud y la innovación. Desde el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez reconoció la trayectoria de la empresa y su labor para generar empleos y desarrollo. Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, proyectan un cierre histórico para abril con la llegada de 20 cruceros internacionales, lo que va a generar una derrama económica superior a los 118 millones de pesos. El gobierno de Estados Unidos empezará a reembolsar millones de dólares luego de ser declarados inconstitucionales los aranceles por parte de la Suprema Corte. Banco Multiva presenta.
El peso frente al dólar se cotiza hoy en 17,31. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.37% y ayer empezó una nueva ronda de trabajos para revisar el TEMEC. La presidenta recibió ahí en Palacio Nacional a los estadounidenses encabezados por Jamieson Greer, que es el representante comercial. El énfasis está en un posible acuerdo para el acero, el aluminio y los coches. Greer se dijo confiado en que habrá avances y bueno, en esta reunión participó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Habló de ya las negociaciones oficiales, ya sabemos, empiezan el 25 de mayo, estarán tanto en Washington como en la Ciudad de México con diferentes sesiones de revisión y la postura de la presidenta en torno, estoy ya en otro tema, a la subida de precios de la gasolina y sobre todo el diésel. Ya ven que ayer fue muy enfática en que no tiene por qué costar más de 28 pesos el litro de diésel. Ya ven que están poniendo hasta mantas en las gasolineras. Bueno, pues resulta que justamente los gasolineros de diferentes estados nos dijeron que de plano no es sostenible, que a lo mejor los grandes empresarios del sector pueden aguantar, pero los pequeños gasolineros no pueden sostener el precio, tienen que lidiar además pues con las extorsiones y con la inseguridad y las relaciones gubernamentales y dicen que de plano ya no pueden mantener el precio en 28, que están perdiendo dinero. Así que nos pidieron hablar desde el anonimato porque tienen miedo. Pero hoy no me da, o sea, ¿qué voy a tener que hacer? Pues correr a la mitad de mi gente. Y pues no sé, estoy pensando en negarle el servicio del diésel porque si vienen y me exhiben, pero poner 30 centavos y me piden que apoye al país, pues ¿cómo lo apoyo? O sea, la seguridad, o sea, no puede ser que tengamos ahí un costo implícito de X centavos por litro y aparte todo el producto que está por fuera está cañón. Bueno, pues tremendo tema el de la gasolina y el precio. Permítame ir a esto. Banco Multiva presentó. Resulta que en la Cámara de Diputados se aprobó crear el Día Nacional del Xoloscuincle. Este perro mexicanísimo que es parte de nuestra identidad cultural, histórica y hasta espiritual, ya se mandó al Senado. Proponen que sea el 27 de octubre el Día del Xolo y hay mucho que decir de este animal hermoso. Bueno, no sé si hermoso, pero emblemático, sí. El xolo. ¿Saben de entrada de dónde viene la palabra xoloscuincle? ¿Qué significa? Vámonos a la escuelita. Vámonos a la escuelita, Toñito, chulo. Leti, hermosa, bienvenidos queridos alumnos. Les voy a contar de esta palabra tan linda, xoloscuincle, que viene del náhuatl, xolotl, que significa monstruo. Ay, apréndansela bien por si ocupan, ¿verdad? Así de xolotl, desgraciado. Pues sí, significa monstruo o significa deforme. Squinkly, seguramente ya sabían, significa perro. Lo usamos para referirnos a los niños squinkles, pero squinkly significa perro, así que de ahí xoloscuincle, que sería algo así como perro monstruoso. Porque digo, muchos consideran que bonitos no son, a mí me parecen hermosos. El caso es que, como saben, bueno, pues existía esta creencia de que el xolo te ayudaba a pasar de la tierra a la zona de los muertos, digamos, a cruzar ese umbral y bueno, pues por eso es un animal tan importante para los mexicanos que va a tener su día. Ya luego platicamos de otros animales prehispánicos como el ajolote, como el ocelote, en fin, como el cacomixtle. Ya platicaremos de otros animales prehispánicos y de cuáles son los que llegaron a partir de los españoles. Les agradezco mucho, queridos alumnos. Que hay información que se ha difundido apenas en la conferencia mañanera en torno al ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ya habló del tema, reconoció la actuación de los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal que se movilizaron para neutralizar al atacante. Si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Una turista de Taxco, Guerrero, estuvo ahí y relató pues el terror que se vivió. Ya le decía que algunos de los heridos, bueno, pues
se encuentran hospitalizados porque fueron alcanzados por las balas, pero otros se lastimaron en su desesperación por correr en un lugar así, complejo, lleno de escalinatas. Ella narró cómo, pues el atacante ahí vemos cómo mantuvo a varios turistas como rehenes, turistas que estaban en la pirámide, que estuvieron así pecho tierra, tomados como rehenes por parte del agresor. Pues había mucha gente, tenía gente como rehenes. Al poco tiempo yo vi que dejó bajar a una persona, a una chica, la dejó bajar. Por cierto momento yo pensé que le iba a disparar por la espalda, pero no, gracias a Dios la dejó. Empezaron a escuchar detonaciones esporádicas primero. Se escucharon más de 20, primero esporádicas, después por un momento una tras otra. Definitivamente no debió haber pasado. ¿Por qué? Porque cada que vas a ingresar, pues deben de checarte qué cosa es lo que traes, qué cosa es lo que ingresas, porque viene mucha gente, viene mucha familia. Ya la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad, pidió a todos sus ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades locales. Tener especial cuidado en caso de viajar a México. Pero voy con mi compañero Ricardo Vitela. Estás en uno de los hospitales hacia el cual trasladaron a los heridos. Te escuchamos con la información. Hola. Hola Paola, muy buenos días amigos de Pisa y Corre. Este es el hospital de alta especialidad en Ixtapaluca, Estado de México. Aquí trasladaron a 3 turistas, una mujer de 37 años de edad con su hijo de 6 años, de nacionalidad colombiana, y a una ciudadana canadiense. Se encuentran aquí. Ellos fueron alcanzados por estos tiros de este agresor allá en el trágico suceso del día de ayer de las pirámides de Teotihuacán. Se encuentran ingresados. El gabinete de seguridad informó en su cuenta de X que pasaron de manera estable la noche, bien, estas 3 personas aquí en las instalaciones de este hospital. Hace unos minutos llegó personal de la Secretaría de Gobernación. De hecho, los vemos caminando atrás de esta reja. Y también hay personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes vienen, a recabar la información necesaria con respecto al estado de salud, cómo han ido evolucionando, el tratamiento que tienen estos 3 turistas y también principalmente el menor de 6 años de edad que fue alcanzado por los disparos de esta persona que ayer, también perdió la vida, este joven de 27 años de edad. Mientras tanto, Paola, estaremos muy al pendiente de toda la información que se vaya desarrollando, si es que van a emitir algún comunicado después de investigar cómo se encuentran los turistas hospitalizados en este nosocomio. Y aquí estaremos muy pendientes de más detalles. Cuando tengamos, inmediatamente estaremos comunicándolo a ustedes aquí en De Pisa y Corre. Te lo agradezco, muy buenos días. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con el alto comisionado de la ONU, Volker Turk. Está, como saben, de visita en México y ahí se habló del compromiso del gobierno federal con los derechos humanos y con los desaparecidos. La clave es que se reunió también con colectivos, con al menos 100 colectivos de familiares de desaparecidos, y le entregaron una carta al alto comisionado para que se reconozca este delito de desapariciones como una crisis nacional, como una emergencia nacional, como un crimen de lesa humanidad, para permitir que con ello haya apoyo internacional para investigar estas desapariciones y sobre todo para poder evitarlas. Y la presidenta va a recibir mañana justamente al alto comisionado en Palacio Nacional. Van a seguir con estos encuentros. Le va a dar un documento con lo que sí ha hecho el gobierno para atender la crisis de desapariciones, porque dice la presidenta que la ONU no está poniendo atención a lo que sí ha hecho el gobierno federal para atender esos delitos, y además le dio su golpe a Naciones Unidas. Claudia Sheinbaum dijo que la ONU ha perdido fuerza, así más o menos como lo planteó en su momento Donald Trump. Por otro lado, Amnistía Internacional denunció que la cifra de desaparecidos en México, porque más allá de dimes y diretes, estas son las cifras. Los desaparecidos, las personas que no sabemos dónde están, aumentaron en más de 10% en 2025. Así que Amnistía Internacional critica
la respuesta negativa del gobierno federal hacia el informe del Comité de la ONU. Critican que no permitan que se lleve al Pleno de la Asamblea General para que haya, insisto, pues mecanismos de protección y cuidado a los derechos humanos. Está el tema intenso, esto que tiene que ver con los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México. Esto que le informaba apenas ayer. Primero aseguraron un narcolaboratorio en Chihuahua. Después hubo un accidente en una carretera allá en Chihuahua en el que lamentablemente murieron varias personas, entre ellas 2 agentes estadounidenses. Hoy se sabe, adscritos a la Embajada de la Unión Americana. Y bueno, la presidenta Sheinbaum desde ayer dijo que ella ni sabía de la presencia de estos agentes y que le toca explicar pues al gobierno estatal, al gobierno de Chihuahua. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dijo que, bueno, pues estos agentes estadounidenses no participaron en el aseguramiento del narcolaboratorio, que solamente estaban dando capacitación a los agentes allá en Chihuahua y por eso no se dio aviso, porque solo estaban capacitando, que les estaban enseñando a cómo usar drones. Y entonces los medios estadounidenses han asegurado que estos agentes de la embajada estadounidense que murieron trabajaban para la CIA, para la Agencia Central de Investigación, como parte de la lucha contra el narcotráfico. Informaron que la CIA empezó el año pasado a usar de manera encubierta drones sobre México para espiar a los cárteles de la droga. Así es que, bueno, pues los medios estadounidenses difundiendo esta información. El gobierno federal mexicano nuevamente tocó el tema hoy en la mañanera. La presidenta Sheinbaum, digamos que enfatizó que, bueno, pues es un asunto que tiene que aclarar el gobierno estatal, el gobierno de Chihuahua, un asunto que seguramente crecerá porque pues toca que quede claro, ¿no?, qué es lo que hacían esos agentes acá y si están o no operando en México agentes estadounidenses. En Michoacán, el Tribunal Electoral ya se declaró de plano incompetente para resolver la denuncia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, contra el senador Fernández Noroña por violencia política de género. O sea, los magistrados desecharon el recurso porque dicen es una alcaldesa sustituta, no fue elegida mediante voto ciudadano, así que el caso no entra en nuestra jurisdicción. Con ese pretexto se lavaron las manos. El INE rechazó el registro de Juntos Mexicanos Organizados como partido político. Sí lograron recabar el número de firmas, pero entregaron tarde la documentación. Así que pues suerte y hasta la próxima. No serán partido político. Sobre las consejerías vacantes del INE, ayer la Junta de Coordinación Política de Diputados recibió la lista de 15 candidatos finalistas para llegar a los 3 vacantes. Y bueno, pues hay varios nombres ahí interesantes, pero sobre todo está la denuncia, aquí le comparto los nombres, está la denuncia de la oposición de que son cercanos al gobierno y a Morena, por lo que dudan que pueda haber imparcialidad en el INE. Pero nos vamos a la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones porque se esperan lluvias en Michoacán, en Guerrero, en Morelos y también en el Estado de México. A sacar el paraguas por allá. Mientras tanto, calorcito rico en zonas de Sonora, de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, con temperaturas de más de 35 grados. Los Team Calor seguramente estarán muy felices. Para la Ciudad de México, una máxima de 23, una mínima de 12. Probabilidad de lluvias de hasta el 50% para que tomen su previsión. Fíjense, fueron por una pizza. Querían nada más ahí cenar tranquilos y en lo que acabó el asunto. Es Chimalhuacán, Estado de México. Entraron 2 tipos a asaltar y bueno, lo peor no fue el robo. Al querer escapar, agarraron... Bueno, ahí, así primero amagaron a los comensales, tiraron al suelo a uno de ellos y ya a la hora de irse tomaron a esta mujer a la fuerza. No me voy a ir, gritaba ella desesperada.
Y bueno, entre que ella se defendió y los compañeros también reaccionaron con lo que tenía, vio, con una silla. Pues con una silla lo amenazó. El caso es que ya los agresores se salieron a sillazos y la mujer, por fortuna, pues no fue secuestrada. En Cuernavaca, decenas de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon para seguir exigiendo seguridad, además de justicia por los feminicidios de Kimberly y Carol. Llevan 44 días tomadas las instalaciones de Chamilpa. Dicen que no va a haber regreso a clases. Hay alumnos que sí quieren regresar, que no quieren perder el semestre. Y fíjese, hablando de feminicidios, ayer ya se aprobó en comisiones de diputados la reforma para facultar al Congreso a expedir una ley en materia de feminicidio para homologar el tipo penal en todo el país. Ya se turnó a la mesa directiva, se espera que hoy se discuta y vote en el Pleno. La Suprema Corte avaló ayer que los jueces puedan otorgar amparos para obligar a las instituciones de salud a practicar abortos. Ya ve que en algunos estados todavía no se ha despenalizado. Bueno, esto involucra a los estados donde está despenalizado. Medidas para eliminar las barreras para ejercer este derecho. La Corte aseguró que los efectos se limitan solo a quienes promuevan los juicios. Ayer hubo un accidente en el circuito exterior mexiquense. Un tráiler perdió el control y se llevó a más de 8 coches. Es Ecatepec, miren nada más. Tirando la cabeza, a ver si le puedes quitar el... Estas las brutales imágenes de ese choque múltiple. Hubo varios heridos y lamentablemente sí, una persona fallecida. Y todos estos autos dañados por el tráiler. Atalo Mata, estás en una taquería haciendo lo que más te gusta. Adelante, Atalo, ¿cómo estás? Trabajando y haciendo enlaces, eso es lo que más me gusta, Paola. Oye, yo me perdí tu organismo, no te alcancé a ver. Oye, una disculpa, pero fíjate que, mira, Dios me trae a estos lugares, yo no busco los temas. Dios y San Juditas, que así se llama esta taquería, San Judas, me traen a los tacos. Bueno, ¿qué hago? Pues tengo que sufrirle un poco. Mira, hay un estudio muy interesante, mira, aquí está el trompo, ¿eh? Hay un estudio bien interesante donde dicen que los tacos al pastor son más nutritivos que las barras de cereal, ¿tú lo crees? Y aquí estamos con Leonardo. ¿Cómo estamos, Leonardo? Así es, mucho gusto, amigo. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la taquería San Judas Tadeo de la IJ4. ¿Por qué es tan nutritivo el taco al pastor? Mira, el taco es muy nutritivo porque contiene carne, que es proteína, también tiene cebolla, tiene tocino, viene vitaminas, proteínas, viene todo conjuntado y viene bien cocidito y va bien preparado y la verdad te nutre, te aportan muchos nutrimentos para todo el cuerpo, la verdad. Trae acá mi taco. ¿Y dónde se ubica la taquería San Judas? En la central de Abasto. Exactamente, estamos ubicados en el pasillo 4 de la letra IJ, local 162-164. Aquí los esperamos cuando gusten. Gracias, Leo. Sean bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a mi amigo Leonardo. ¿Cómo ves, Paola? Pues Diosito y el universo aquí me trajo. ¿Qué tal? Provecho. No, me encanta ahora nuestro nuevo nutriólogo. Fíjate, destacando justamente, qué maravilla. Oye, le faltó hablar del maíz, que también es muy nutritivo. La tortillita, nada más cómanse la asadita, no frita. Mientras no lo frían, todo bien. ¿A poco no? Digo, ya sí vamos a recomendar ahora, alimentación. Nada más, por favor, no hables con la boca que esto llena. No nos lo sacamos. No nos lo sacamos de la manga, Paola. Esto es un estudio de la Universidad de Puebla. Entonces sí tiene un sustento científico incluso. No, por supuesto, me queda claro. Y además tú lo has confirmado empíricamente y lo vemos en tu salud. Ay, porque ahora parece ultrasonido. ¿Qué pasó? ¡Atalo! ¡Atalo! ¿Qué pasó? Bueno. Aquí sigo. Ah, bueno, sigue siendo él. Ya te dejo, Atalo, porque tenemos una fallita técnica. Lo que sí es que te veo más guapo que nunca. Como extraterrestre de seguro. Provecho, un abracito.
El fiscal del Estado de México habló hace unos instantes sobre lo ocurrido en Teotihuacán y bueno, reveló esto que ya le planteaba hace unos minutos, que el agresor tiene un perfil psicopático y que muy probablemente estuvo inspirado en otros ataques ocurridos previamente, como la masacre de Columbine en los Estados Unidos. La nueva información de última hora que tengo para ustedes es que la presidenta Sheinbaum reveló que ya mañana se abre la zona arqueológica de Teotihuacán, que ahora sí van a reforzar la seguridad y pues sí, ¿no? De preferencia que revisen las mochilas antes de ingresar, porque pues eso de entrar con lo que sea en la mochila, ya vemos las consecuencias que puede tener. Los perritos y los bebés no fallan, I'm sorry. Eso sí. Ganaste por guapa. Felicidades. Bueno, gracias. Oigan, qué gusto, queridísimos vecinos, poderlos saludar. Igualmente, vecinos, siempre es muy lindo compartir con ustedes, cualquier momento, pero compartir con ustedes. Oigan, fíjense, Marlene ya saben que está desde temprano, ¿no? Desde las 5:30 y luego se sigue con Sea y luego está por aquí. ¿Ustedes dicen si se las mandamos? Bien. Bienvenida, aquí Ay, se voy a la echar quiere relajo. mucho. Y a las 2 de la tarde vende tamales en el metro. Exacto, todo eso, pues es que ni modo, uno tiene que perseguir la chuleta. Ah, ¿le tengo que pagar? Exactamente. ¿No te avisaron? Aquí los vemos, vecinos, los queremos. Bye. Un besito.